Mirad, estamos en el canal de Nimes, en el canal del acueducto de Nimes, muy cerquita de las fuentes, prácticamente en el mismo Ucés. Os voy a enseñar algunos detalles muy interesantes que casi nadie se fija. Este canal está sin excavar, porque como veis ahí mismo ya se interrumpe. Sin embargo, abajo tiene un desconchón que quiero que veáis ahí. Esto tiene una ligera capa de concreción calcárea que vamos a ver con más detalle aquí. Aquí la veis. Aquí veis la capa de concreción calcárea sobre un enfoscado excelente, magnífico, que todavía se mantiene, como ha sido desenterrado hace poco, se mantiene perfectamente. Pero mirad aquí el detalle. Mirad aquí cómo en este desconchón de la concreción calcárea se observa la pared original y una pintura roja. Ahora que se humedece se ve todavía más rojo. Es decir, el canal de manera original estaba pintado de rojo. Después la concreción calcárea lo ha ido eliminando. Aquí todavía se ve esto oscuro, es la pintura roja oscurecida, donde no hay concreción calcárea. Donde se acaba de desconchar se ve perfectamente. Esto también era pintura roja en origen. Bueno, pues no deja de ser interesante que veáis estos detalles, porque todo el canal está así. Todo el canal que es de fábrica, es decir, de obra hecha con sillares o con hormigón, el recubrimiento interior está enfoscado y pintado de rojo. Se ve también perfectamente en el canal del mismo Pont de Gard, arriba. Casi nadie puede acceder porque no permiten acceder allí. Yo accedí hace unos años y a ver si tengo alguna foto donde os pueda enseñar esa pintura roja allí en ese punto. Bueno, antes que nada, fijaos el paquetón de concreción calcárea que tiene el cajero del Pont du Gard, encima de las arquerías del Pont du Gard. Un paquetón impresionante. Pero ahí donde se ha caído ese trozo, ya estáis viendo clarísimamente la pintura roja. Muy bien se ve. Y mucho mejor arriba donde no ha habido concreción calcárea, al final, en ese bocel que crea el Opus Igninum, ese paquete también importante de Opus Igninum, veis que arriba todavía se ve toda la pintura roja. Ahí, como no le da el sol y no le da la intemperie, se ha conservado de un rojo vivo, verdaderamente vivo. Incluso con ese graffiti, esas letras hechas en la masa fresca, que parecen de la época porque tienen también pintura roja por encima de ellas. Aquí veis un poquito más este detalle. Y como no, en el propio museo del Pont de Gard tienen recreado un trozo de lo que es el canal, el cajero, tanto en esta zona del propio Pont de Gard como en la zona que estamos viendo de la gran arqueta de control de caudales de Ucés. Y como nadie es perfecto, pues también tienen este corobate con esta interpretación de aquel francés del siglo XVII, un tal Perrault, que pensó que aquellas ménsulas, realmente la traducción de latín eran patas, y desde entonces se ha estado creyendo que es una mesita, esta especie de mesa inservible realmente para ningún tipo de nivelación, que tienen en este museo y en otros muchos, aunque ya llevo muchos años con la interpretación del corobate muy parecida a la que hicieron otros personajes del siglo XVI, y el propio Leonardo da Vinci la había interpretado como una vara con ménsulas y no una mesita como después en el siglo XVII hizo Perrault. En fin. Pero aquí se ve muy bien en este tramo y también en otros, si se fijan, es decir, todo el canal estaba pintado de rojo. No sé si esto viene a confirmar la teoría de Santiago Feijóo, arqueólogo de Mérida, del que os he hablado ya varias veces, que efectivamente pintar de rojo los canales o incluso los decantadores, toda la parte interior, tenía un efecto bactericida. Parece que la pintura roja inhibe el crecimiento de bacterias mucho más que cualquier otro color. Por ejemplo, el azul, que es como ahora hoy en día ponemos las piscinas. Lo que pasa es que lo coloramos a lo bestia, pero lo hacemos todo al revés en ese aspecto. Estamos llegando a una cámara de distribución que os voy a enseñar. Y os quiero enseñar aquí también, en estos pequeños desconchones, cómo se ve de nuevo, aunque muy oscurecido, esta pintura roja. Y aquí en un desconchón fresco vuelve a verse el color rojo. No es solo los trozos de cerámica del Opus Igninum, no, estaba pintado de rojo todo ello, como se demuestra en estas partes altas que estáis viendo, donde la concreción calcárea, aquí lo veis, no ha actuado nunca. Mirad aquí cómo se ve el color rojo. Aquí se ve muchísimo además, en esta zona.
Casi nadie había reparado en esto. Yo recuerdo que hace pues como 15 años, una cosa así, cuando estuve por aquí, reparé en ello, ya lo comenté con Santiago Feijóo, digo, ojo, que lo que estás diciendo tiene mucha utilidad, porque los acueductos mejor conservados, donde se puede ver estas cosas, todavía conservan ese color rojo. Vamos a pasar por esta zona que está abovedada, para que os pueda enseñar, fijaos aquí todo el sillarejo, cómo se ve de bien las tablonadas, incluso del hormigón, en toda la bóveda, hacia atrás. Y aquí llegamos a la cámara, a mi juicio interesantísima. Es una cámara de control de caudales. Eso es lo que es esta arqueta. Por allí venía el agua y continuaba por aquí, que como está cegado, pues han puesto estas escaleras para que la gente pueda salir por ahí. Ahí veis todo el opus vitatum original de lo que era la fábrica en alzado, toda la cámara. Todas las dovelas de la bóveda de cañón que estáis viendo ahí, el final de ese hormigonado que hemos visto. Tiene control por tajaderas de la siguiente forma. Aquí se pueden meter hasta 2 tajaderas. Aquí tenéis las ranuras gemelas. Y aquí lo mismo, tenéis otras 2 tajaderas y aquí tenéis las ranuras gemelas. De forma que si aquí se dejaba a una altura determinada, esto desagua al río, porque el río está en aquella dirección. Si se deja a una altura determinada que rebose, y ahí se abre o se cierra también para evitar alguna altura extraordinaria de agua pudiese entrar en demasía, el caudal se controla perfectamente. Y este es el caudal que debía de llevar todo el canal. Por eso lo ponen aquí en la cabecera, al principio, apenas a 1 kilómetro de las fuentes, para desde aquí poder controlar todo el caudal que llevaba hasta Nimes. Es interesante porque esto todavía se hace hoy en las acequias y cuando hay que regular en los azudes, cuando viene el río, hay que regular el riego, ¿no? Y hay que darle un determinado caudal. Pero en este nivel, con estos sillares, con este arte, como siempre, también se ve concreción calcárea en la cámara. Esto lo encontramos ya en el mundo romano. Tenemos otra vista. El punto de entrada del agua, el canal que viene desde allí, por esa media ladera. Ahí estaba la tajadera por la que desbordaba el agua, por la parte superior que sobraba, y aquí estaban las que controlaban la entrada del caudal en el canal, estas que estáis viendo aquí. Se ven las ranuras donde bajaban las compuertas. Probablemente todo esto se manejaba con husillos para subir y bajar a modo de tornillo, porque pesaban muchísimo. Esto era una cámara en condiciones, una cámara grandísima, y de manera que aquí era una cámara de compuertas, es decir, es un edificio que ahora está destruido, pero que permitía todo este tipo de maniobras que estamos hablando. Tengo un gráfico por ahí que os lo voy a enseñar, para que os hagáis una idea cómo era esto cuando estaba nuevo. Ya veis que se trata de un edificio cerrado, con su puerta, una especie de caseta de compuertas, desde donde se manejaban a voluntad y se regulaba lo que se quería hacer con ellas. Evidentemente, a estos sitios solo tendrían acceso los fontaneros que se encargaban de manipular todo el canal. Bueno, pues es muy interesante, como podéis ver, la cámara de control de caudales del acueducto de Nimes, porque eso es lo que es, una cámara de control de caudales. Aquí tenéis otra vista muy buena. Por aquí salía el agua que sobraba hacia el río. De hecho, hay un canal, una excavación hecha, probablemente limpia recientemente. El río está ahí mismo, apenas a 50 metros. Y aquí veis toda la cámara que os he estado enseñando. ¿De acuerdo? Bueno, y ya desde esta vista aérea, con mucha mejor perspectiva, os explico cómo estas compuertas, por ejemplo, cuando una de ellas estaba cerrada e impedía que el agua saliese hacia el río, estaba el caudal completamente yéndose hacia el canal con destino a Nimes. De la misma forma, cuando el caudal era excesivo, porque aunque las fuentes de sucesos muy constantes en algún momento podría ser muy grande, se bajaba lo suficiente la compuerta que iba hacia el río, como estáis viendo aquí, para que los caudales que sobraban aliviasen hacia el río. De la misma forma que podía dejarse en seco todo el canal, aliviando todo hacia el río, todo el caudal, como estáis viendo desde esta otra perspectiva, para en caso de necesidad, por una reparación, por una avería, por una rotura, poder tener en seco el tramo aguas abajo de esa arqueta. Había otras arquetas que permitían este tipo de regulación también a lo largo del canal. Y de esa forma, el caudal que se llevaba hacia Nimes era un máximo que era lo que admitía los cajeros y las muchas arquerías que se iba a encontrar en el camino,
No podía haber un exceso de caudal dentro del canal porque podría causar muchos daños. Al margen de que también había otras arquetas, porque las había a lo largo del recorrido que también hacían de aliviadero y de regulador y aforador de ese caudal, de forma que nunca admitían un caudal excesivo y tampoco permitían que se aliviase en ninguno de los momentos cuando el caudal era el justito para el consumo o para lo que tenían establecido para el propio Nimes. Bueno, pues esto es todo por hoy sobre esta arqueta de control de caudales que se puede ver en Ucés, muy cerca de las fuentes del Ebro, una de las fuentes más potentes y de mejor calidad que nunca se han utilizado para un acueducto romano. Hasta otra vez, amigos.